Seguramente has estado jugando Among Us como loco y esperemos que seas un buen tripulante y no te salgas cuando no te toca ser impostor, porque no lo haces, ¿verdad? Pero seguramente entraste aquí con la promesa de una película de Among Us y no te vas a ir con las manos vacías. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Here we go! Bienvenido tripulante, en esta ocasión te vamos a hablar de dos épocas tan distantes y distintas que si un habitante de cada una de ellas viajara a la otra, a pesar de sus similitudes quedaría muy sorprendido de lo mucho que cambia el mundo, y aún así que tiene cosas muy parecidas. Y es que uno de los juegos más amados por YouTube en las últimas épocas está basado en una de las películas más amadas por los fans de la ciencia ficción y que ha sido referenciada inclusive en South Park. Esta belleza tiene una carta de presentación súper fuerte. Fue dirigida por John Carpenter. Así es, el mismo que dirigió La Niebla en 1980, La increíble They Live en el 88 y claro, El pueblo de los malditos del 95. The Thing, también conocida como La Cosa en España, La Cosa del Otro Mundo en México, disculpen. Y El enigma de otro mundo en Argentina y varios países de Hispanoamérica es una película hermosa y de la cual Among Us toma muchas de sus características e inclusive hace referencias bastante claras con algunas de sus escenas de funación, más específicamente cuando el tripulante usa una boca en su abdomen para atravesar a su víctima. Es el impostor. Y como la mayoría de las cosas geniales, esta película no fue apreciada en sus inicios. Fue estrenada en 1982 con críticas muy negativas. Fue descrito como basura instantánea, un exceso miserable y propuesto como la película más odiada de todos los tiempos, así como lo escuchas. Las críticas elogiaron los logros de los efectos especiales y criticaron su repulsión visual, mientras que otras se centraron en la caracterización deficiente. La película ganó 19.6 millones durante su recorrido en cines, y se han citado muchas razones por no haber impresionado a la audiencia. La competencia de películas como E.T. el extraterrestre, que ofrecía una visión optimista de la visita de extraterrestres, y un verano lleno de exitosas películas de ciencia ficción y fantasía, y una audiencia viviendo una decepción que no querían ver algo tan nihilista como The Thing. En otras palabras, que todos querían algo más al estilo Disney que algo al estilo de Zack Snyder. La película encontró un público positivo cuando se estrenó en video y con el paso del tiempo se ha consolidado como una película de culto. Así como nosotros encontramos a nuestro público contigo y estoy bastante seguro de que tus amigos te agradecerán que los traigas a ver nuestro canal. Así que compártelo. En los años posteriores se ha evaluado como una de las mejores películas de ciencia ficción o de terror. Los cineastas han notado su influencia en su trabajo y se ha mencionado en otros medios como la televisión, como por ejemplo el anime lo podemos encontrar en Parasite, y en los videojuegos, como claro, Among Us. The Thing ha generado una variedad de productos, incluida una novela en el 82, casas encantadas, juegos de mesa y secuelas en cómics, un videojuego del mismo nombre y una precuela del 2011 del mismo nombre. Inclusive hay una nueva versión que se iba a estrenar en este 2020. Esta película cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses en Antártida que se encuentran con La Cosa. Perdón, tengo mente de niño de 12 años, discúlpenme. Una forma de vida extraterrestre parasitaria que se asimila y luego imita a otros organismos. El grupo es superado por la paranoia y el conflicto, ya que aprenden que no pueden confiar entre sí y que cualquiera de ellos podría ser La Cosa. Perdón, es la última, lo prometo. Pues bien, es una película que te va a tener en la orilla del asiento todo el tiempo, o pegado al espaldo, dependiendo de qué tipo de persona seas. Tiene unas escenas increíbles y aunque me encantaría contarte alguna de ellas, créeme que es mucho mejor que la veas directamente. Date la oportunidad de conocer esta belleza y dime en la caja de comentarios, ¿te gustó? ¿Cuál fue la escena que más te ha gustado de toda esta película? Por ahora, mi querido tripulante, porque no es el impostor, ¿verdad? ¿Verdad? Perdón, la paranoia. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Recuerda darle like, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguno de nuestros videos. Yo soy Abel para recordarte que aquí en la nave geek
tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.